Señor, te pedimos que derrames sobre nosotros la abundancia de tu gracia, que nos envíes tu Santo Espíritu, para que nos revele los misterios que has querido revelar a los sencillos. Te lo pedimos con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a sentarnos, por favor. Vamos a seguir tejiendo nuestro camino cristológico. ¿Se acuerdan de lo que platicamos ayer? Sí. ¿Sí? ¿De qué se acuerdan? Ahorita no son dudas. Las dudas eran ayer. De los masones que dicen que son unos cristianos y unos anticristianos. De las herejías. ¿Cómo saber o cómo está esto? Eso ahorita no nos ilustra el tema. Luego lo platicamos. ¿Qué platicábamos ayer? ¿Qué es una herejía? Una división de, usted nos dice, del término etimológico, heresis, división o elección. ¿Qué herejías platicábamos ayer? Que se acuerden sin ver en su cuadernillo, porque ya me hicieron trampa. Los primeros. Que decían que era Jesús, hombre. Hombre. Bueno, ¿Y cómo se llamaban esos? Los nicolaitas. ¿Qué decían los buenos nicolaitas? Que Dios nos iba a perdonar, hiciéramos lo que quisiéramos. Aunque hiciéramos lo que quisiéramos. ¿Y ellos por qué decíamos que era una herejía hacia la persona de Cristo? A ver si se acuerdan. ¿De dónde vienen los nicolaitas? ¿En qué ambiente se dan? Entre los judeo-cristianos. Esos judíos que, aunque habían recibido el bautismo, quieren conservar todo lo que se decía de Dios en la ley, en la Torá, ¿verdad? Por eso ellos no pueden concebir que exista una Trinidad, porque Dios es solamente uno. Entonces Cristo no es hijo de Dios, no es más que un ser excepcional que el Padre envió como el Mesías, pero que en realidad no es hijo de Dios, ni siquiera adoptivo, ¿verdad? No, Dios no puede tener hijos adoptivos, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, los nicolaitas, ¿verdad?, al negar la divinidad de Jesús, negaban la salvación. Por eso es que se comportaban como se comportaban. Ustedes no vayan a ser nicolaitas. Luego vimos a quienes, los docetistas. ¿Qué decían los buenos docetistas? Que Jesús era Dios y el cuerpo era apariencia. La apariencia, ¿verdad? Acuérdense. Así como ustedes que cuidan las. Es decir, Dios, ¿verdad?, no tiene cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios, que es la suma perfección, no puede sufrir ni padecer. Y por último, bueno, no, penúltimo, veíamos a los adopcionistas, ¿verdad? ¿Estos que eran los que adoptaban muchos niños o qué? No. Decían que Jesús era un hijo adoptivo de Dios. Que era un hombre muy bueno, pero muy bueno, y que Dios lo adoptó en el bautismo, ¿verdad?
pero no es hijo de Dios. Es un... Ay, voy a poner aquí porque luego se ve nada más así. Es adoptado, pero no es su hijo. Entonces, la adopción, como puedes tenerla ahorita, como te la puedo dar. Entonces, Cristo es un ser excepcional, pero no es hijo de Dios. Y la última herejía que veíamos y que explicábamos, porque es un gran conjunto de herejías, el gnosticismo, ¿verdad? ¿Qué nos dice el gnosticismo? A ver si se acuerdan. Mande todo lo oculto, ¿verdad? Ese conocimiento que está al margen del conocimiento oficial. Podemos tener títulos universitarios, ¿verdad? Doctorados, ser científicos, pero también tener nuestro lado gnóstico. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay muchos católicos que dicen, Padre, ¿verdad que no hay ningún problema que yo crea en Jesús y crea en los ovnis? Cada quien tiene el derecho a ser gnóstico de donde quiera, ¿verdad? Entonces, es que los seres extraterrestres nos traen una revelación, ¿no? La única revelación nos la trae ¿quién? Entonces, nos quedamos en esta gnosis cristiana. El gnosticismo, como es una corriente que puede abarcar muchos aspectos, se le llama en términos filosóficos corriente ecléctica, es decir, puede meter dentro de ella todos los elementos posibles. Una persona ecléctica, poniéndolo por ejemplo en el campo político, es aquel que un tiempo es priista, otro tiempo es panista, otro tiempo es de Morena, otro tiempo es del PRD. Esa es una persona ecléctica, ¿verdad? Y mezcla de todo. Y cuando habla con un panista es morenista, y cuando habla con un morenista es priista, es decir, es una persona que absorbe todo, pero no juzga. Así es el gnosticismo. El gnosticismo empieza a absorber muchas corrientes que vienen del paganismo, no solamente corrientes cristianas, sino empieza a absorber corrientes que vienen de cultos fuera del catolicismo, ¿verdad? Recordemos que cuando el catolicismo, el cristianismo nace, no es como en nuestros tiempos. El cristianismo nace como una minoría, como una religión, incluso despectivamente lo decían los romanos, como una religión de esclavos. ¿Por qué? Porque las clases más pobres eran las que aceptaban el cristianismo. ¿Hasta cuándo empezó a entrar gente de caché al cristianismo? Hasta Constantino. Cuando Constantino declara oficial el cristianismo, entonces toda la gente muy eclécticamente dice, yo también soy cristiano. Pero por acá sigo en mis cultos gnósticos, ocultistas, ¿verdad? Sigo adorando a Mitra, a Apolo, a Zeus, ¿verdad? Pero me bautizo cristiano para que no me quiten la chamba en el imperio, ¿verdad? Para seguir siendo ciudadano. Entonces, el gnosticismo empieza a absorber dentro de sí, ¿verdad?, el pensamiento platónico. Platón tiene muchas cosas muy buenas, pero estos aspectos, algo está sumando, creo que vamos. Eso no. Sí, nada más a lo que son graves y agudos, y a ver si así deja de portarse mal. Platón nos dice que el espíritu, todas las cosas, el mundo del espíritu es las cosas que son buenas, y el mundo de la materia es malo. ¿Por qué lo dice Platón? No porque Platón sea mala persona, sino porque Platón sigue una idea filosófica, ¿verdad?, y que es muy natural. ¿Tú qué prefieres? ¿Una cadenita de oro o una cadena de chapa de oro? ¿Por qué prefieres la de oro?
casi son iguales. ¿Verdad que no? ¿Por qué prefieres entonces el oro y no la chapa de oro? El ser humano siempre tiende a lo mejor, no a lo caro. Siempre tiende a lo mejor. Es como si te dicen, ¿qué prefieres? ¿Unas enchiladas o unos frijoles? Lo mejor, ¿verdad? No porque los frijoles sean malos, pero entre las enchiladas y los frijoles, aunque habrá alguien que diga, para mí son mejores los frijoles. Y aunque le den caviar, él quiere frijoles. Entonces, el ser humano, dice Platón, siempre tiene que tender a lo mejor, no quedarse con lo peor. Esto apréndanlo de Platón, ¿verdad? Por eso para Platón, ¿qué era lo mejor? Los espíritus, las ideas, ¿verdad? ¿Qué era lo peorcito? ¿Por qué? Porque la materia es un reflejo de esas ideas. No es el original, es clon, es pirata. Y el ser humano tiene que tender siempre a lo. No es porque Platón fuera mala persona, sino que él buscaba esta tendencia natural. El ser humano siempre tiene que buscarlo, no quedarse en lo peorcito. Por eso es que cuando vemos que una persona en su vida no busca lo mejor, ¿cómo nos sentimos? Tristes. Y podremos decir, pues al cabo de su vida no es la mía, pero ver que alguien, en lugar de buscar lo mejor, se queda con lo peor, nos hace sufrir. Es que es una tendencia natural que a veces no detectamos, o que a veces el sopor de las cosas nos va a dormir. Ustedes aprendan, a cualquier edad, desde que naces hasta que Dios te llame, siempre tienes que tender a lo mejor. Por eso es que te casaste con quien te casaste, porque era él o la. El que se casó de chiripo porque estaba ya con el gancito atravesado, pues piensen. Pero aún en esa situación, en medio de esa mala elección, tengo que tender hacia lo. No me tengo que quedar fregado ahí, tengo que buscarlo. Entonces, por eso Platón decía, hay que buscar lo espiritual, porque es lo mejor. No quedarnos con lo chafa, con lo pirata, ¿verdad? Hoy en nuestros días nos hemos acostumbrado mucho a lo pirata, ¿verdad? Traemos que la bolsa, Dolce & Gabbana o no sé qué, pero pirata, ¿verdad? Porque la original, ¿cuánto cuesta? 80,000, 40,000 pesos, ¿verdad? Que para traer una bolsa, pues yo prefiero la del mandado. Pero bueno, esos son gustos de señoras, ¿verdad? Que hay traen los zapatos que se les pelan todos con los tacones, ¿verdad? Pero son clon de zapatos carísimos y finísimos. Entonces, el ser humano siempre tiene que buscar lo mejor. Pero ya los discípulos de Platón ya no se preguntaban por qué Platón había dicho eso, sino que decían, el espíritu, lo espiritual es bueno, lo material es. Y en eso viene también, se suma la mala comprensión de la Sagrada Escritura. Desde esta perspectiva se lee la Sagrada Escritura. Y entonces lo que viene son las herejías. No es que estas personas fueran malas, olieran a azufre y tuvieran cuernos, no. Lo que les pasa es esto. Y entonces el gnosticismo empieza a captar todas estas ideas, todas estas corrientes. ¿Qué es lo que nos decía el gnosticismo? Bueno, en la cúspide de todo está Dios. Y después Dios, ¿verdad?, emana un eón, ¿verdad?, que es Cristo. Después Cristo emana otro eón, ¿verdad?, que son los espíritus. Y así se van emanando eones hasta llegar a la.
a la creación material. Este mundo material, dicen los buenos gnósticos, siguiendo las enseñanzas de algunos discípulos de Platón, es de ahí que en este valle de lágrimas, no, el mundo material no es, pero los gnósticos decían que sí. Entonces, entre más lejos esté el león donde estamos de Dios, es más imperfecto, es más. Entre más cerca esté, es más. ¿En qué aún te encuentras tú? Entonces, los gnósticos, a través del conocimiento que te dan, trataban de hacerte subir de oro. Entonces, ¿cómo sabía yo que estaba subiendo de oro? Cuando me volvía más espiritual. Esto les va a sonar a risa, pero pues estamos en la época precientífica, no por eso menos racional. Los gnósticos recomendaban comer frijoles y lentejas para que los gases que expulsas, que son partes del león divino, porque es espíritu, ascendieran. Digo, los pelos y los eructos, hasta antes de la era científica, no decían que es un gas, ¿verdad? Con tales o cuales, decían es algo espiritual que vamos a exponer. Entre más gaseoso seas, más espiritual eres. Comprendo por qué cambiaron el plato de lentejas de Esa otra. Entre más exhales espíritu, más espiritual. Por eso en los banquetes gnósticos, ¿verdad? Se eructaba y se quedó delante de Dios. Esto nos parece chistoso, pero esta corriente gnóstica forma otra herejía que se llama el maniqueísmo. Muchos de ustedes la conocieron porque San Agustín, durante un buen tiempo de su vida, fue maniqueo. ¿Qué dicen los maniqueos? Los maniqueos dicen, bueno, Dios, después de crear todo, como se cansó, dividió las cosas y le entregó a Cristo el reino de Dios, la parte espiritual, y a Satanás la parte material o el mundo. Y entonces Cristo y Satanás se la pasan peleándose para ver quién. Para los maniqueos existe solamente un principio bueno y un principio malo. Tu espíritu, tu espiritualidad es creada por el principio bueno, tu materialidad es creada por el principio malo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo más posible, liberarnos de esto para llegar a eso. Entonces, ya no basta solamente con comer frijoles y lentejas. Para activar la digestión, hay que acompañarlo con oraciones. De ahí la costumbre de vamos a bendecir los alimentos. Los maniqueos se la pasaban rezando mientras tragaban para poder eructar más, porque entre más hables, más gas lo exhalas. Y si lo haces pensando en Dios, esas partículas divinas son una alabanza preciosa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el maniqueísmo, que nace de esta corriente gnóstica, ¿verdad?, divide el mundo y divide las cosas entre materia y espíritu. Y estas siempre están en lucha constante. Ustedes probablemente cuando andan navegando en el internet hayan visto, ¿verdad?,
alguna imagen donde está Jesús echándose fuercitas con el diablo. Es una imagen 100% gnóstica. En las películas de Hollywood, Constantine, El Exorcista, la serie, se dice que Dios y el diablo han echado una apuesta para ver quién gana al final. Esta es una concepción netamente maniquea. Sabemos nosotros, y la fe nos enseña, que el diablo no tiene poder sobre. El diablo ni siquiera puede, ¿verdad? Con Dios. ¿Por qué? Porque es una criatura de Él. Que Dios la creó perfecta, pero el otro se echó a perder, bueno, ya es cosa de cada quien, ¿verdad? Pero no tiene el poder de Dios. No se puede enfrentar. Solo que nosotros, que todavía heredamos mucho del maniqueísmo, perdón que lo diga, creemos que el diablo tiene. Por eso le hacemos. Pero en realidad el diablo no tiene. Por eso ni se espanten cuando les digo, es que ya le hicieron 20 exorcismos y no se les da. No, pues eso es lo que necesita, es harto de diazepam, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo no tiene ese poder. Tiene ciertamente un poder que es real, el de tentar a los seres humanos, el de influenciarlos, pero no el de destruirlos. Sí, por eso no le gusta. O sea, al demonio no le gusta poseer a la gente. A él no le gusta dar espectáculos de gente así brincando y vomitando. Eso le gusta a Hollywood. Al demonio lo que le gusta es tentar. Esa es su forma de actuar. Nos le enseñó el Papa Pablo VI en sus catequesis, ¿verdad? Sobre el demonio. El triunfo del demonio es que pensemos que no existe o que no, ¿verdad?, nos tienta. Él tiene esa influencia. Entonces, estas herejías surgen en estos ambientes, ¿verdad? Y segundo, lo que produce también las herejías es la concepción que se tiene acerca del ser humano. Fíjense, nosotros, ¿qué decimos de la persona humana? La persona humana, ¿de qué está compuesta? Decimos que tiene un alma. ¿Por qué decimos que tiene eso? ¿Por qué no decimos que es puro cuerpo? Porque el alma anima, el aliento de vida. ¿Los perritos tienen alma? No. Y viven. O alguno de ustedes lo va a negar. ¿Por qué dices tú que la persona está compuesta de alma y cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué la persona humana necesita estar formada de alma y de cuerpo? ¿Y el cuerpo? Maniquea. ¿Ya ven cómo es fácil caer en las herejías? ¿Y el cuerpo? O sea que solamente se va a salvar nuestra alma. Ya negaron el dogma de la Asunción de María. Quien dice que el alma se va a ir al cielo y el cuerpo para abajo, ¿verdad? Entonces no está afirmando que María fue asunta al cielo en cuerpo. Sí, porque dice que juntarán todos nuestros cabellos y todo, ¿no? ¿Por qué dice que una persona está formada de alma y cuerpo? Porque el alma es la parte sutil que no se bloca de lo que es el espíritu que nos hace buscar lo divino, estar en la parte. Ya lo dijo mi doctor cuando me abrió.
Padre, lo abrí de todo a todo y no vi su alma. Pero es un tema, no desde el alma, porque sí, muchos dicen No, sí, es un tema, por eso le estoy preguntando. pero es que el alma no es física, sino es tangible, es de la vida. Y entonces, Pero somos. es muy sencillo, miren. En nosotros descubrimos que hay operaciones que no provienen de nuestra corporeidad. El hecho de que ustedes estén pensando no proviene de su cuerpo, que estén pensando, no que estén usando las neuronas, ¿verdad? Es diferente usar las neuronas a pensar. Los perritos tienen neuronas, hacen sinapsis, pero no piensan. ¿Por qué decimos que no piensan? Porque ellos no se hacen las preguntas: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? El día que un perrito se haga esas preguntas, dejará de ser perro y pasará a ser persona. ¿Sí? Entonces, hay en ti operaciones que no nacen de la corporeidad. Por ejemplo, el amor. ¿En dónde está la sede del amor? Si te saco el corazón, ¿ya no amas? No es entonces el corazón la sede del amor. Esa está en las potencias. Hay operaciones en nosotros, ¿verdad?, que descubrimos que no tienen sede solamente en los órganos físicos. Por eso es que decimos que la persona tiene una parte espiritual y una parte corporal. ¿Sí me estoy explicando o me regreso? Porque si no, luego me salen mañana con que hay dudas. ¿Sí? Las potencias del alma. Es decir, las capacidades que su alma tiene. Eso es lo que significan las potencias. No que tenga sus rayitos así como el niño Dios, ¿verdad? Porque a los santitos les ponen así sus rayitos y dicen que son sus potencias. No. Las potencias del alma son las capacidades que tiene el alma de amar, de odiar, de entristecerse, de pensar, de elegir. Son todas las potencias que tiene nuestra alma. Lástima que es cortito aquí, si no nos detendríamos a explicar toda la realidad interna de nuestra persona, pero no podemos. Entonces, si simplemente comprendernos a nosotros nos cuesta trabajo, que somos seres simples, ¿verdad?, estamos compuestos de alma y cuerpo, imagínense tratar de explicar a Jesús, que es verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Cómo le hacemos? Por eso es que algunos, para explicar este misterio, toman, ya sea de la filosofía gnóstica, ya sea de Platón, ya sea de una mala comprensión de la Sagrada Escritura, las explicaciones. Hoy empezamos con una de las herejías que fue muy difundida. Incluso hubo un momento en la historia de la Iglesia donde nosotros pudimos ser arrianos y no católicos, porque el arrianismo ocupaba la mayor parte del imperio, ¿no? El emperador Constantino II era arriano. Constantino I, el Grande, ¿verdad?, decía él que era católico, pero pues no sabemos, porque como buen emperador, que fue el que inauguró esa práctica, se bautizó hasta que estaba muriéndose. Y el único que estaba junto a él en ese momento era un sacerdote arriano. Entonces, decía Constantino: como tengo que matar a muchos para hacerme con el imperio, pues ¿para qué me bautizo antes? Mejor hasta ya que esté estirando las patas, ¿verdad? Como mucha gente hace ahora: me porto mal toda mi vida, y ya cuando esté boqueando como pescado, me llevan al curita, ¿verdad? Sáquenlo de donde puedan, ¿verdad? Y entonces sí, ya me voy. Así. Ahí ya, si vemos que llegó
Constantino, pues eso ya nos preocupamos, ¿verdad? ¿Qué era lo que decía Arrio? Bueno, Arrio trataba de defender por sobre todas las cosas la divinidad de Jesús, la divinidad de Dios. Sobre todo, esa capacidad de Dios de ser perfecto. Entonces, por eso Arrio dice, Cristo es hijo adoptivo de Dios. Retoma del adopcionismo esta idea, pero no es consubstancial al Padre, es decir, no es divino. Y el Espíritu Santo tampoco es Dios, es la primera criatura del Hijo. Por lo tanto, ¿verdad?, es inferior a él. Entonces, Arrio, ¿verdad?, obispo de Constantinopla, presbítero de Constantinopla, por salvaguardar la divinidad del Padre, ¿verdad?, niega la divinidad de Jesús y la del Espíritu Santo. Ahí en la imagen tienen ustedes esa pintura que representa, ¿verdad?, en el concilio de Nicea, cuando Arrio expone su doctrina, se para a San Nicolás de Bari y le da una cachetada, ¿verdad? ¿Sí saben quién es San Nicolás de Bari? ¿Sí? ¿Quién es? Santa Cruz, ¿verdad? Entonces, eso queda como el recuerdo, ¿verdad?, el repudio de aquellos que seguían la doctrina a la doctrina errónea de Arrio. Entonces, dice aquí, ¿se acuerda usted que el credo que nosotros recitamos le decimos Niceno Constantinopolitano? Hubo un concilio en Nicea y un concilio en Constantinopla, que son los que forman todo el símbolo de la fe. Entonces, muchos cristianos se volvieron arianos, ¿no?, durante mucho tiempo. La iglesia de Alejandría, con algunas otras pequeñas comunidades, se mantienen fieles a la doctrina de Nicea. El gran defensor contra Arrio es Cirilo de Alejandría, que tuvo que sufrir destierros, persecuciones, le mocharon una oreja y sin embargo siempre se mantuvo fiel al credo niceo. Después de la caída de Constancio II, ¿verdad?, vuelven las cosas a la normalidad. Tenemos una herejía, ¿verdad?, que ya empieza a meterse en camisa de 11 varas. Apolinar, ¿verdad?, niega el alma humana de Jesucristo. El credo de Nicea decía que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Que tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Sabemos que la naturaleza humana significa que algo está constituido de alma, no solamente de cuerpo, sino no solamente de... Entonces, si Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, tiene que tener cuerpo y... ¿Cómo conviven estas dos naturalezas? Apolinar dice, lo que pasa es que casi Cristo se encarnó en un cadáver y la naturaleza divina movía ese cadáver como si fuera su marioneta. No tenía alma humana. Esta herejía, ¿verdad?, es condenada en el Sínodo de Alejandría en el 362 y en el Sínodo de Roma del 377.
Apolinar también negaba esa alma de Cristo. ¿Por qué? Porque toda alma humana, si hemos de seguir la lógica, ¿verdad?, todas las almas humanas nacen bajo el pecado original. Entonces decía, ¿cómo Cristo va a tener un alma humana manchada por el pecado original? No, mejor le quitamos el alma y ya no hay ningún problema. El alma de Cristo, nos dice el Sínodo de Roma, no es pecaminosa porque no tuvo el pecado original. Y por lo mismo, tampoco las consecuencias de ese pecado original. Jesús no tuvo ese pecado original. Entonces, su alma humana no estaba manchada por el pecado. Entonces, toda alma humana, ¿verdad?, que es manchada por el pecado, el fin de esa alma manchada por el pecado, ¿cuál es? La muerte. San Pablo dice que el salario del pecado es la muerte. Pues todos estábamos destinados a la muerte. Jesús, al redimirnos, al aceptar la muerte, aunque no tenía que haber muerto porque su alma no tenía pecado, ¿verdad?, está redimiendo también esa realidad, nuestra propia. Entonces, morimos físicamente, pero ya no nos vamos al infierno. ¿A dónde nos vamos? Al paraíso. Hoy estarás conmigo en él. Entonces, nuestras almas humanas sí están manchadas por el pecado original. Y aunque el bautismo nos quite el pecado original, ¿verdad? Un tantito para que me vea la cámara. Las consecuencias del pecado siguen marcando nuestra naturaleza. Acuérdense que en la filosofía, palabra naturaleza no significa el paisaje que vemos, ¿verdad?, sino la forma de ser, la forma constante de un ser. Es decir, lo que somos. ¿Cuál es mi naturaleza humana? Estar formado de alma y de tener inteligencia y tener principio y tener esencia y tener existencia. Entonces, toda alma humana, toda naturaleza humana está formada de estos coprincipios. Esto ya cuando estudiemos un poquito más la persona humana, cuando nos toquen ya los cursos de antropología, lo vamos a tejer bien fino hasta que ustedes entiendan estas cositas. Otra herejía que también estuvo difundida mucho fue la herejía del nestorianismo. Nestorio sostenía que en Cristo había dos personas, la persona divina y la persona humana. Es diferente a la herejía anterior que vimos. La otra hablaba de la naturaleza. Este habla de la persona. María es madre de la persona humana del Verbo. Por eso no puede ser llamada madre de Dios. Esto decía el bueno de Nestorio, ¿verdad? El concilio de Calcedonia, ¿verdad?, recuerda que María es la Theotokos, es decir, la madre de Dios. ¿Por qué? Porque es madre de Jesús, ¿verdad? En Cristo hay dos naturalezas separadas, pero unidas en una sola persona. La persona del Verbo.
Entonces, una herejía va contra la naturaleza y otra va contra la persona. El nestorianismo pasa a la historia simplemente porque hizo que la Iglesia reconociera en María que es madre de Dios. El nestorianismo, ¿verdad? Aunque hay todavía algunos cristianos nestorianos en Etiopía, ¿verdad? Oficialmente se termina en el siglo IV. El monofisismo, ¿verdad? Que ya es como la colita de las herejías, ¿verdad? Sostenía que en Cristo solo hay una naturaleza, la divina. Sí decían, había una naturaleza humana, pero como la naturaleza divina es tan grande, la naturaleza humana fue absorbida como una gota de agua en el océano. Entonces, no se distingue, ¿verdad?, más que la naturaleza divina del Verbo. Volvemos, ¿verdad?, a la doctrina de Calcedonia, que dice que hay en Cristo dos naturalezas, la humana y la. Porque si solamente existiera la naturaleza divina en Jesús, pues ¿cómo diríamos que se cansó, se reía, lloraba, ¿verdad?, sufría? La naturaleza divina no tiene esas potencias. En cambio, la naturaleza humana sí tiene esas potencias. Entonces, si no hubiera tenido su naturaleza humana Jesús, no hubiera podido realizar todas estas operaciones, todas estas actividades: comer, dormir, descansar. Él mismo se lo dice a sus discípulos, ¿verdad? Vámonos a un lugar tranquilo porque aquí no nos dejan ir. Si solamente tuviera la naturaleza divina, Jesucristo sería como el bronco, ¿verdad?, que trabaja 24/24. Pero no, su naturaleza humana también le pedía estas actividades. El monofisismo, ¿verdad?, decía que sí, había una naturaleza humana, pero que fue absorbida por la vida, como una gota de agua dulce en el océano salado. ¿Ustedes distinguían una gota de agua dulce en el océano? Lo mismo sucede, decían ellos, con la naturaleza. En realidad, Calcedonia nos dice que en Cristo existen estas dos naturalezas. El monoteísmo, ¿verdad? El monoteísmo nos dice que en Cristo solo hay una voluntad, la vida. Ya hablamos, una herejía ataca la naturaleza, otra la persona, otra el alma humana y ahora la voluntad. En Cristo hay dos voluntades, nos dice el Concilio de Constantinopla: sin división, sin cambio, sin separación ni confusión. Estas dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana de Jesús, no se oponen, porque la voluntad humana, que nace de su alma humana, que no está manchada por el pecado, sigue sin resistir ni oponerse a la voluntad divina. En Cristo coexisten las dos voluntades. Cuando se le acerca aquel leproso que Jesús está con sus discípulos, se le echan los pies y le dice: si quieres puedes curarme. Ahí entran en operación las dos voluntades de Cristo, la humana y la. Si quiero, queda. Entonces, en Cristo existen estas dos voluntades. ¿Por qué? Porque es persona humana y es persona divina. Y por último, ya hablábamos de la herejía del siglo XX, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros ya estamos en el XXI, se supone que ya la superamos, ¿verdad? ¿Cuál es esta herejía? Se ha despojado a Cristo de toda su dimensión divina y espiritual.
Cristo no vino a redimirnos del pecado y de la muerte, no. Vino a redimirnos de la injusticia, de la opresión, de las estructuras sociales que nos sofocan y que no nos dejan vivir. Por eso es que hay que hacer la lucha, la guerrilla. ¿Para qué? Para que el ser humano se vea libre de todas esas opresiones. Esas opresiones que son muy terrenas. Para estas personas, el reino de Dios es solamente este reino del hombre. Cuando encontremos un sistema político que sea justo y equitativo con todos, ¿para qué queremos el cielo? Si vamos a estar bien. Hasta hace unas décadas se decía que el socialismo era la panacea para que todos viviéramos felices. Ya se cayó el socialismo, por eso esta herejía del siglo XX. Ahora, ¿qué sistema nos va a dar todo lo que el ser humano necesita para verse libres de todas estas opresiones? Entonces, Cristo, ¿verdad?, es solamente un líder político que nos enseña que tenemos que sacudirnos todas las dictaduras que los seres humanos hemos creado. Un poco como los romanos, los judíos. Como los judíos en su tiempo, que querían al Mesías para que los liberara del poder de Roma y obtener poder sobre otras naciones. Esta herejía desvirtúa la misión de Cristo, porque reduce lo trascendente a lo inmanente, es decir, a lo de aquí. Entonces, ¿cuándo vamos a ser felices todos? Pues cuando venga la cuarta transformación, cuando México gane la copa, ¿verdad? ¿Cuál copa? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero con que la gane, entonces vamos a estar en el paraíso. Nosotros sabemos que ese es un error, porque por más bienes que el hombre tenga, nunca va a ser feliz. Siempre se necesita otra dimensión trascendente. ¿Por qué? Porque somos personas humanas que estamos compuestos de alma y podemos satisfacer todas las necesidades humanas, pero nuestra alma, si no está satisfecha, no va a ser feliz. Entonces necesitamos llevar a la perfección alma y cuerpo. Otro día explicaremos eso. En resumidas cuentas, delante de la persona de Cristo, faltando 3 minutos para que se acabe esto, ¿qué es lo que el dogma cristiano nos enseña? Jesucristo es verdadero Dios e Hijo de Dios por esencia. No es una criatura, no es una emanación de Dios, como decían los gnósticos. Es generado, engendrado, dice el credo, no creado. Segundo, las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, poseen íntegro su propio modo de ser, sin transformarse o modificarse. Todo lo que es de Dios es de Cristo, y todo lo que es del hombre es de Cristo. Estas dos realidades no se mezclan ni se revuelven, sino que al contrario, a veces una sigue a la otra. Entonces, es propio decir que en Cristo Dios se cansó, pero también es propio decir que en Jesús Dios nos salva. Tercero, cada una de las dos naturalezas en Cristo posee una propia voluntad física y una propia operación física. Es decir, lo que Dios puede hacer, Jesús lo puede hacer. Es decir, posee esta operación física real. Y también como hombre
tiene su propia voluntad y toma sus propias decisiones. Cuando llegó el momento, Jesús tomó la firme determinación de subir a Jerusalén. Ahí se ve que cada una de las naturalezas tiene su propia voluntad y cada una se ejerce. Jesucristo, aún como hombre, es hijo natural de Dios. No es que Dios haya adoptado ese cuerpo que se estaba gestando en María. Desde el momento de la encarnación, es hijo de Dios. Segundo, es la segunda persona de la Trinidad. Eso, pues ya no lo sabemos al dedillo, ¿verdad? Es eterno y de la misma substancia del Padre y del Espíritu Santo. No hay diferencia ni distinción. Es Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo. Se encarnó asumiendo realmente una naturaleza humana completa: inteligencia, voluntad, cuerpo y corazón humanos. Es Dios y hombre verdadero. No es inferior al Padre ni al Espíritu Santo. Son iguales en dignidad y en majestad. No es, como decía Arrio, una de las criaturas más perfectas que los demás, porque la persona del Verbo no es creada, es engendrada antes de todos los siglos. Su naturaleza divina no anuló su naturaleza humana. Su humanidad no quedó absorbida por la divinidad. La naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo se unen en una sola persona, la persona del Hijo de Dios, que era lo que nos decían ayer. Es una unión hipostática. Hipóstasis significa persona. Esta unión se da solamente en una sola persona. Entonces, dos naturalezas se unen y forman una. Están en una sola persona, sin mezclarse y sin confundirse. Esta es la parte del misterio. ¿Cómo se da? Pues cuando vean ustedes al Verbo eterno, le preguntan, ¿verdad? ¿Cómo se dio? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto por ciento? ¿Verdad? Que es, ¿verdad? El 100% es la naturaleza divina y la naturaleza humana, sin mezcla ni distinción. Entonces, nosotros lo recitamos domingo a domingo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, resucitó y subió al cielo, y está sentado, y de nuevo vendrá con gloria, y su reino. Ese es el dogma cristológico. Hemos visto las herejías, pero lo importante de esto es que busquemos, ¿verdad?, en nuestra vida ir descubriendo un poco más de lo que significa la persona de Cristo. Se acabaron las 5 horas, les toca ahora a las santas mujeres. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.
Sí, sí, te traen la presentación, bueno, y trae máquina, PC, computadora, porque es que en este estamos grabando. Vamos a iniciar este segundo módulo de la espiritualidad de la gente de pastoral. Aquí nos van a estar viendo nuestras hermanas, ¿verdad? La madrecita que nos va a estar instruyendo en este tiempo. Ojalá que pongamos mucha atención, porque este tema de la espiritualidad es uno de nuestros pilares, pero también es nuestro foco, ¿verdad? Como agentes de pastoral. Se presentarán las santas mujeres. Muchas gracias. La hermana Betty va a iniciar con la primera parte para comentarnos lo que es espiritualidad en sí, lo que implica hacer las cosas con espiritualidad. Entendamos bien el concepto. Y la segunda parte, ella se va a encargar de este tema a partir de hoy. Va a ser en cuanto al tiempo 2 horas y media, y luego voy a continuar yo con la otra parte de este módulo de la espiritualidad, que son otras 2 horas y media, y se va a tocar el tema del libro La misión y la vocación de los laicos en la Iglesia. ¿Alguien lo ha leído? Es la encíclica de Juan Pablo II, y la vamos a ir desglosando porque está ahí muy claro lo que la Iglesia necesita que hagamos nosotros los laicos. Entonces vamos a ir desmenuzando este libro que nos pone muy clarito todos los temas para lo que es la participación de los laicos en la Iglesia, en lo que es la participación en las parroquias. La participación tanto en nuestros apostolados, en nuestros ministerios, cómo ayudar a nuestras parroquias, cómo debemos de participar nosotros entre hermanos, y con la responsabilidad de que todos estamos llamados a la santidad. El último libro que vamos a revisar así también rápido para concluir es el último libro que sacó el Papa, en el cual nos está alegrando y regocijados que todos estamos llamados a la santidad, en el orden en que estamos viviendo. ¿Llama? Bueno. Es que me pasan el café. Bien, buenas noches. Yo soy Betty Morales, soy misionera claretiana y estamos apoyando allí en la parroquia de Jesús Sacerdote, allí donde está el Padre Concepción. Entonces voy a compartir con ustedes este tema, espero que quede claro o más o menos claro. Bien. El tema es la espiritualidad del laico. Es un modo de ser y de vivir. Entonces vamos a ir viendo primeramente a qué le suena espiritualidad y quién es un laico. Entonces para esto yo les invito a que en parejas de 2 en 2, ahí no se van a mover, vean estas preguntas, ¿no? De decir ¿quién es un laico? ¿Quién es un fiel? ¿Y qué es la espiritualidad? ¿A qué nos suena esto? Compartan entre ustedes un ratito. ¿Quién es un laico? Sí, ¿a qué les suena eso de laico? Porque dice, vamos a ver la espiritualidad del laico. Entonces, ¿quién es un laico? ¿Qué es la espiritualidad y qué es un fiel? Porque es de los fieles laicos. ¿Sí? Esas 3 palabritas: espiritualidad, fiel y laico. Así compartan.
Y ahorita vamos a ir viendo. Bien, muy bien. Vamos a compartir ahora. Bien, ya vamos a guardar silencio y vamos a compartir. Vamos a ver, ¿a qué les suena eso de fiel? Porque miren, el documento este de Christi Fideli Laici es precisamente los fieles laicos. Es sobre la misión del laico en el mundo y en la iglesia. Por eso el objetivo es descubrir la identidad y misión del laico en la iglesia y en el mundo para vivir según la voluntad de Dios, impregnando de evangelio su ambiente. Entonces, ¿qué es un fiel? ¿A qué les suena? Ideas, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo. A fidelidad, voluntad de Dios, a obediencia, que sigue a cabalidad la doctrina de Jesús. que sigue a cabalidad, un bautizado, alguien comprometido. Bien, eso sería lo que dicen que es un fiel, que es un laico. Pero ¿cómo lo definirían ustedes? Que no son consagrados, que no están dentro del orden. Y de la vida consagrada. Bien. Y espiritualidad. Lo que tiene que ver hacia el espíritu, ¿qué más? Con un objetivo, ¿qué más? Es algo intangible que no podemos ver ni tocar. Algo que no se puede ver ni tocar. Creo que La espiritualidad, no espíritu, espiritualidad. Pero que nos da el ánimo, nos une con el espíritu. La esencia, lo que le da al ánimo, la vida del alma. Un modo de conducirse en la vida.
un modo de conducirse en la vida, estar en las cosas de Dios, etc. Muy bien, pues vamos a ir viendo qué es esto. Vamos a ver que un fiel, según el derecho canónico, el Código de Derecho Canónico, nos dice que un fiel son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y ellos participen a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición. Son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Por tanto, ¿quién es un fiel? Todos aquellos que hemos sido bautizados, ¿sí? Todos los que somos bautizados, que nos hemos integrado al pueblo de Dios y por tanto también participamos de esa función sacerdotal, profética y real de Cristo. Eso nos lo da el bautismo. Pero también hay algo más. Todo bautizado que es partícipe a su modo, dice, de esa función, triple función de Cristo, pero también tenemos una misión. ¿Y cuál es la misión del fiel? ¿Cuál es la misión que le dio Dios y que le encomendó a la Iglesia? Al anuncio del Evangelio. Entonces nosotros tenemos también una misión. Todo bautizado es fiel. Recuerden, porque cuando lean Cristo y Fidelidad va a decir los fieles laicos. Eso es Cristo y Fidelidad, los fieles laicos. Bien, ¿quién es un laico o un seglar? Nosotros lo utilizamos como sinónimo, laico o seglar. El Código de Derecho Canónico en el número 207 nos dice: por institución divina, entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagrados que en el derecho se denominan también clérigos. Los demás se llaman laicos. Segundo, dice el Lumen Gentium en el número 31. Este es un documento del Vaticano II. Se designa aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso, sancionado por la Iglesia, es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautizo, integrados al pueblo de Dios, y ellos participen a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. Entonces ya tenemos que fieles somos todos los bautizados. Ahora, ¿quién es un laico o seglar? Aquellos que no participan del orden sacerdotal ni tampoco del estado religioso. ¿Sí? ¿Está claro? Preguntas. Fieles somos todos, aquellos que hemos sido bautizados y participamos de la triple función de ser profeta, sacerdotes. ¿Y quién es un laico o seglar? Pues son todos los fieles cristianos, excepto los sacerdotes y los que están en el estado religioso. ¿Sí? Por eso el documento va dirigido a quién. El documento va dirigido a ustedes, porque ahí les van a decir cuál es su misión para ustedes en concreto, porque la misión del sacerdote es una, la misión del religioso va a ser otra. Entonces, ustedes tienen que saber cuál es su misión en el mundo. Y para eso tienen una espiritualidad. Ahorita lo vamos a ir viendo.
definición que nos dan en el contexto religioso, un seglar o laico, como también se conoce, es aquella persona o grupo de personas que pertenecen a la religión cristiana católica mediante el bautismo, pero que no forman parte del clero, es decir, no son ni sacerdotes, ni obispo, ni monja. Eso sería fiel, laico o seglar, que es lo mismo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien. Vamos a ver qué es espiritualidad. Vamos a ver primeramente que la espiritualidad es una palabra desafortunada. ¿Por qué? Porque en el sentido de que casi siempre se le va a vincular con la religión. Cuando ustedes les dicen, a ver, ¿qué es la espiritualidad? Inmediatamente pensamos en quién, en Dios. Pero vamos a ver que también no es nada más así. Y para muchos significa algo alejado de la vida real, algo que es inútil, algo que no se sabe exactamente para qué puede servir. Porque para muchas personas lo que les interesa es lo concreto, lo práctico, lo material y no lo espiritual. Por eso decimos que es una palabra desafortunada, porque creemos que solamente se relaciona a quién, a Dios. Entonces es algo que está alejado de la vida y que no nos va a implicar a nosotros. Y vamos a ver que no es así. Sin embargo, dice la espiritualidad en un sentido más amplio, ¿qué es? Consiste en vivir realmente con espíritu, no de forma inconsciente, no de forma automática ni vacía. Es según el espíritu que inspira a emprender nuestros proyectos y compromisos. Así será nuestra espiritualidad. Es decir, lo que a mí me mueva es lo que yo voy a reflejar. Eso es lo espiritual, en un sentido amplio. Ahorita vamos a ver la espiritualidad cristiana. Es aquello que me mueve. Por ejemplo, si para mí vivir, uno puede decir, voy a vivir con un espíritu franciscano, o otro puede decir, yo voy a vivir simplemente con un espíritu capitalista. Entonces, dependiendo de lo que me mueve, de la fuerza que me mueve, es como yo voy a actuar. ¿Más o menos? Hace rato, ayer, mejor dicho, se hacía una pregunta respecto a cómo entendíamos el alma. Y veíamos que hay opiniones más o menos iguales, aunque de alguna manera expresadas de palabras diferentes, ¿no? Pero que hablamos de la espiritualidad y planteado de esa manera, entonces el espíritu anima al alma, a la persona y al cuerpo. Sí, a la persona en total, en su totalidad. No es división, no podemos dividir. La persona es una. Aunque nosotros dividimos cuerpo, alma, espíritu, ¿verdad? Pero la persona es unidad. No podemos separar porque si no, aquí caeríamos en ese dualismo que a veces hay, o incoherencia entre que hablan entre fe y vida. ¿Sí? Mi espiritualidad es acá yo con Dios, platico con Dios, rezo mucho, pero mi vida va a desencajar. No. Tiene que ser unidad. Por eso debe ser que algunos lo vemos de una manera más abstracta, ¿no? Y otros más material, que dependerá de lo que... Sí, a lo que yo quiera vivir. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí, más o menos? Bien. Vamos a ver, la palabra espiritualidad, pues deriva pues de Pneuma, el espíritu. El Pneuma es el espíritu. Entonces el espíritu de una persona es lo más hondo de su propio ser. O sea, el espíritu es lo que le motiva, sus motivaciones últimas, su ideal, su utopía, su pasión, la mística por la que vive y lucha, y con la cual pues contagia a los demás. Entonces la palabra espiritualidad viene de espíritu, y por eso decimos es aquello que empuja, que motiva, la pasión, la mística por la que vive, por la que lucha
la persona. Y esa persona va a contagiar dependiendo de lo que le mueva. El espíritu que le mueva, que vamos a hablar de fuerza. Entonces, dependiendo de lo que te mueve, es de lo que tú vas a contagiar a los otros. Si a ti te mueve solo lo material, pues eso es lo que vas a vivir. Si a ti te mueve el conocer a Dios, pues es lo que vas a vivir. ¿Cuáles son tus ideales? ¿Qué ideal tienes? Pues yo tengo un ideal, no sé, de terminar una universidad. Yo tengo el ideal de, yo qué sé, tener mi casa. Yo tengo el ideal, pues eso es con lo que tú te vas a mover en tu vida, en tu ambiente. Bien. Por eso dice, su espiritualidad será la talla de su humanidad. Lo que te mueva es lo que tú vas a vivir. Bien, vamos a pasar a lo que es la espiritualidad cristiana. Hasta aquí bien, o sea, aquí hablamos de espiritualidad en un sentido amplio. No hemos metido todavía a lo cristiano, a Dios. En la vida a nosotros nos mueve algo. A nosotros ya vamos a ver quién nos mueve. A lo mejor una persona que no conoce a Dios le va a mover otras cosas. Y esa va a ser su espiritualidad. Eso es lo que va a transmitir a nosotros. ¿Sí? Entonces, espiritualidad cristiana, ¿qué sería? Si la espiritualidad, decimos, es una forma de vivir conforme a un espíritu, pues entonces para nosotros el espíritu en la vida cristiana no será otro que el espíritu de Jesús. A nosotros, ¿quién nos tiene que mover? Jesús. El espíritu de Jesús. Por tanto, la espiritualidad cristiana, ¿qué va a ser? Va a ser el arte de vivir de una manera acorde con el espíritu de Jesús, o conforme a la espiritualidad que vivió Jesús. Es decir, su experiencia de Dios es lo que a nosotros nos tiene que configurar en nuestra vida. Entonces, yo cristiana, yo católica, a mí el espíritu que me tiene que mover es el de Jesús. Y por tanto yo tengo que conocer qué le movió a Jesús, cómo vivió Jesús, cómo actuó Jesús. Y yo tengo que vivir acorde con eso, con esa espiritualidad. Por eso consiste en ¿qué? En seguir a Jesús, de manera que su experiencia de Dios y su espíritu sean los que configuren nuestra vida. ¿Sí? Hay que preguntarnos si el espíritu de Jesús es el que nosotros vivimos, si la espiritualidad nuestra es conforme a Jesús, si realmente eso es lo que me mueve, o preguntémonos qué nos mueve. En realidad también hay lo que cuando Jesús es bautizado, que el Espíritu lo conduce, lo mueve. Sí. A Jesús lo movía, y en muchos textos del Evangelio vamos a ver que dice, Jesús es conducido por el Espíritu. ¿Qué nos dice Jesús? Yo me voy, pero les voy a mandar, que es el que les va a guiar, el que les va a recordar todo. Pues nosotros, si somos católicos, nuestra espiritualidad cristiana es esta: vivir acorde con el espíritu de Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver que en los textos que nos han dejado los primeros cristianos, ahí nos muestra qué es lo que a ellos les movía. Ellos lo que vivían es su fe en Jesucristo.
y con un fuerte movimiento espiritual, porque ellos mismos dicen que se sienten habitados por el Espíritu de Jesús. Por eso son capaces de anunciar. Recuerden que cuando Jesús ya vuelve al Padre, ellos, y cuando Jesús muere, ellos van de cobardes a esconderse, ¿no? Ellos van allá, se esconden, tienen miedo de que les pase lo mismo, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, ya cambian totalmente. Son habitados por el Espíritu y entonces ya se les va el miedo, se ponen bien valientes y a predicar y a anunciar. Pues a nosotros nos tiene que pasar lo mismo. Y hay muchos textos sobre eso. Por eso dice, solo es cristiano quien ha sido bautizado con ese Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, dice Romanos 8:9. Animados por ese Espíritu, lo viven todo de manera nueva. Hasta aquí vamos viendo que es la espiritualidad cristiana, que esa es para todos, esta es para todos. En concreto ustedes van a ir viendo su misión, pero lo que nos tiene que mover a todos es este Espíritu de Jesús. Por eso desarrollar la vida espiritual, porque hay que desarrollarla, no nada más por ser bautizados ya, no, yo tengo que conocer a Jesús, yo tengo que amar a Jesús. Si yo, católico, nunca leo la Biblia, ¿cómo me voy a animar a ese Espíritu de Jesús? ¿Cómo voy a saber cómo actuó Jesús? ¿Cómo vivió Jesús en determinados momentos? No lo puedo saber. No solo por el bautismo ya está todo dado, no, hay que caminar, hay que conocer, hay que desarrollar la vida espiritual. Porque si se desarrolla esa vida espiritual, mis actitudes van a ser distintas, mis actitudes van a ser otro, en relación a Dios y en relación al hermano. Tiene que ser otra, porque yo voy a vivir como Jesús. Y en Jesús vemos que hay misericordia, que hay amor, que hay respeto, que hay solidaridad, que hay tolerancia. Eso es lo que yo tengo que vivir. Si me dejo impregnar del Espíritu. Porque a veces confundimos espiritualidad a rezo, confundimos espiritualidad a hacer mucha oración. Es como vamos a ver más adelante, pero esa oración tiene que llevarme ¿a qué? A vivir de otra manera, a llenarme de Dios, pero que se tiene que reflejar en la vida. ¿Más o menos? Bien. Por tanto, desarrollar la vida espiritual, ¿qué es? Es ir tomando en consideración las palabras y los hechos de Jesús, sus enseñanzas y sus obras de salvación y de liberación. Eso es desarrollar la vida espiritual. Por tanto, para nosotros cristianos, cristianas, laicos, la espiritualidad se define como la vida según el Espíritu de Jesús. Esa es la espiritualidad. Vivir a partir de la fuente del Espíritu Santo. Esa es la espiritualidad. Vivir la vida según el Espíritu de Jesús. Entonces, yo, católico, laico, tengo que vivir según el Espíritu de Jesús. Dejarme impregnar por el Espíritu Santo. Dejar que Él sea mi motor, dejar que Él sea el que me mueva en la vida. Y siempre tengo que preguntarme qué haría Jesús en determinadas circunstancias de la vida. ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo más o menos bien? Sí. Decía hace ratito que no necesita, bueno,
así lo entendí, que no necesariamente es rezar, ¿verdad? La espiritualidad. Pero parece que no podemos vivir al estilo de Jesús, ¿no? En convivencia nosotros como hermanos, como comunidad, si no hay oración, como que van de la mano o pueden separarse. No, yo dije que a veces confundimos la palabra espiritualidad, y si yo pregunto ¿qué es la espiritualidad? Inmediatamente vamos a que rezamos, que prácticas. Eso no es solo la espiritualidad. O sea, si yo, la espiritualidad es dejarme habitar por el Espíritu que dio a Jesús, dejarme habitar y vivir según Jesús, en Jesús vemos que se retiraba a orar. Esa es una parte de su espiritualidad. Como está la parte de la misión. O sea, ve esas dos cosas. ¿Sí? No podemos separar. Hay que preguntar, ¿cómo vivió Jesús? Y si leemos los textos evangélicos, Jesús muchas veces, nos dicen los textos, se retiraba a orar. Porque ¿de dónde vas a tomar la fuerza? Es la oración. Pero también Jesús se lanzaba ¿a qué? A predicar el reino de Dios. O sea, es la acción, la contemplación. Pero no podemos decir la espiritualidad solo a la oración, no, sino que es todo lo que vivió Jesús. Por eso no somos división, somos una persona única. No podemos separar la fe y la vida, no. Eres católico aquí y católico afuera. Eres seguidor de Jesús aquí y seguidor de Jesús afuera. Porque si no, hay incoherencia en la vida. Hay incoherencia. Aquí va a ser, como diría alguno, bueno, y allá afuera, pues puedo ser lo que sea. Y eso lo van a ver en el documento. O sea, lo que a ustedes le tienen que hacer como laicos, su misión es impregnar al mundo de esta espiritualidad. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ya sabemos entonces qué es un laico, por qué es seglar y también la espiritualidad. Vamos a ver cuáles son los pilares de nuestra espiritualidad. Nosotros decimos, van a ser tres: el seguimiento de Jesús, el Hijo, el reconocimiento de Dios como Padre y el Espíritu que habita en nosotros, en nosotras. Vamos a ver estos tres pilares, ¿sí?, de la espiritualidad. Primero, el seguimiento de Jesús el Hijo. Nuestra fe no se basa solo en creer ideas o practicar ritos. Nuestra fe es mucho más. Está por encima de todo. O sea, nuestra fe es seguir a una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesús de Nazaret, el Hijo amado del Padre. Y desde ahí, desde ese reconocimiento, la experiencia espiritual es vivir ese estar siempre en camino, en marcha tras las huellas de Jesús, porque es un seguimiento que es efectivo y afectivo de Jesús. Explicamos. Nuestra fe no solo es ritos. Vamos a misa, rezamos rosarios, esas son prácticas, ¿no? Vamos, sacramentos, que recibimos un sacramento, que participamos en otro sacramento. No es solo eso, es parte de, pero va más allá. Nuestra fe es seguir a alguien, y seguir implica movimiento, implica camino. No podemos estancarnos. Ya me bauticé, ya tengo todos los sacramentos, ya estoy en un grupo, ya la hice. No, porque nuestra fe se tiene que ir
haciendo cada vez más grande. ¿Y cómo se va a hacer más grande? O sea, ¿cómo se va a fortalecer más bien? Es a través de esa persona a la cual sigo, a Jesús, el Hijo amado del Padre. Por tanto, mi experiencia, como dice, espiritual, es estar siempre en camino, porque siempre voy tras las huellas de Jesús. Por tanto, no puedo decir, ya tengo todo hecho, ya mi fe es grande. No, siempre tenemos que ir caminando detrás de las huellas de Jesús. Un seguimiento que dice que es efectivo, seguimiento de conocimiento real de ese Jesús, pero también es afectivo. Como yo me uno cada vez más a Él. ¿Realmente amo a Jesús? ¿Realmente conozco a Jesús? He pasado de conocimientos al afecto, ¿o no? O solamente puedo decir, ¿quién es Jesús? Lo que les decía el Padre, pues es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nació en Belén, de María Virgen. Eso es conocimiento. El conocimiento me ayuda así para pasar al corazón, al quererlo, a amarlo, a seguirlo y a vivir como Él, a intentar vivir como Él. Es conocerlo un poco más, a ese Jesús misericordia, a ese Jesús que es amor, a ese Jesús que perdonó, a ese Jesús que no juzgó a nadie, ese Jesús que es todo amor, ese Jesús que tolera. Y eso es lo que tenemos que vivir, y es pasar de conocimiento a vida. ¿Sí? O sea que, bueno, lo que yo entiendo es de que siempre tengo que formarme para amarlo y así compartirlo a mis hermanos. O sea, no me tengo que quedar con ese amor estupendo, sino de que el mismo Espíritu me empuja a ese desierto, ¿no? Para llevarlo a mis hermanos. Sí. Hay que formarse, pero no hay que quedarse solo en el conocimiento. Hay que pasarlo a la vida. Como yo puedo leer la Biblia y la puedo leer simplemente como un libro más. Yo voy a leer la Biblia, pero porque me va a implicar la vida. Hermana, entonces sería una cuestión de quedarnos en el mismo papel aunque estemos ahí, pero de todos modos, o sea, de que estamos en la vida, pero si no realizamos esa compartición del reino de Dios con nuestros hermanos, es como si estuviéramos aquí dentro también, pero estaríamos secos. ¿Se puede decir? Porque tenemos una misión, no hay que perder de vista eso. Y van a ver en ese documento de Christi Fidei Laici cuál es la misión, cuál es el papel del fiel laico en el mundo. Y ustedes tienen que impregnar el mundo del Evangelio. Tienen que impregnar, ahí va a estar su misión. En ese documento lo van a ver, si lo pueden comprar mejor. Es un documento que no costará 30, no más, yo creo. Y así se llama, Christi Fidei Laici, la misión del laico. Sí, hermanos, compartió un sacerdote que precisamente que fue en estado, que se paró el laico cuando él estaba diciendo que por qué nada más se basaba en lo ritual. Oye, dice, ¿por qué no tienes algo más? ¿Qué quieres? Y lo que pasa es que estás pensando nomás en algo que ya tienes, algo ritual, nada más como que ahí se queda, como que no trasciende, no sé, como que están comentando ahorita, y después él lo dijo. Dice, lo que pasa es que esta persona me estaba dando a entender que yo tengo que vivir esto, lo tengo que ver, luego más es algo como un ritual, ya lo hice y ya.
sino que él me estaba impulsando, me estaba haciendo ver que yo lo que estaba yo diciendo y haciendo, pues bueno, pues a dónde, cómo. Sí, es como cuando vamos a misa, ¿verdad? La misa tiene un rito y siempre seguimos los mismos ritos, pero eso tiene que hacerse vida. Cuando yo salgo, tiene que hacerse vida. La misa significa envío, me envía. Después de yo escuchar la palabra, alimentarme de su cuerpo y de su sangre, yo tengo que anunciarme. No puedo dividir, sino hacer vida. ¿Hasta aquí bien? Vamos a seguir. En suma, como diríamos, cristiana será aquella espiritualidad que se guía por lo que dijo, hizo y vivió Jesús. Esa es una espiritualidad cristiana. Nos vamos a guiar por lo que dijo, hizo y vivió Jesús. Y hay que estar siempre en movimiento. No hay que estar en off, hay que estar en on. Hay que estar apagados. Hay que estar siempre encendidos, en camino, en movimiento. Ese es el seguimiento de Jesús el Hijo. A eso nos invita Jesús. Lo que nos puede invadir un miedo a nosotros como católicos, porque les podemos decir, bueno, voy, ¿qué voy a dar? Entonces, algo que aprendimos es de que conforme vamos nosotros recibiendo, lo vamos a ir dando. Sí. No hay que tener miedo, hay que lanzarse, hay que vivir, y lo mejor es la vida. Muchas veces no es tanto de que yo predique, de que yo hable, sino mi vida, ¿qué le dice al otro? ¿Qué le dice al otro mi vida? ¿Mi vida le lleva al otro a Dios o lo aleja de Dios? Porque a veces somos duros, a veces juzgamos, y Jesús nunca juzgó. Es que yo ahí entro en confusión, porque muchos, o sea, yo lo que veo en mi iglesia es eso precisamente, de que cuando escuchamos eso, de que dices, bueno, con tu propia vida, así como igual como San Francisco, o sea, bueno, vamos a, él salía, ¿no? Y dice, bueno, ya que horas predicamos, dice, bueno, si es necesario, hablemos. Pero yo veo así en mi iglesia y en mí a veces, a mí, es así como de que, bueno, con lo que yo hago. Y entonces, los hermanos esperados, ahora ya les decimos, los hermanos esperados, porque tenemos la confianza en que algún día van a comenzar, van, tocan y hablan. ¿Qué les ofrecen? No sé bien. Pero yo digo, debe haber algún interés ahí, porque salen bien prendidos y dedican cierta hora de su vida, de su tiempo, a ir a tocar la puerta, inclusive saben, y hay algunos que van, así como una gotita. Entonces ahí es donde yo entro en conflicto en nuestra iglesia, porque muchos nos quedamos, bueno, pues con que yo me porte bien, con lo que yo dé en silencio, con eso me quedo, ¿sí? Y si mi vecino lo capta, qué maravilla, pero si no, pues yo ya lo hice. Para mí eso significa un conflicto tremendo. ¿Por qué? Porque también habla de la misión, que veo a mis hermanos separados o esperados, que van y van, o sea, a ellos yo los veo violentos, pero desgraciadamente están en una confusión. Sí, pero hay que pensar en nosotros, o sea, porque a mí porque yo no me lanzo, porque yo no lo vivo eso, porque tengo que vivir a Jesús, y Jesús es un Jesús que ora, pero un Jesús que predica. Entonces, si yo voy a vivir esa espiritualidad, yo tengo que hacerlo. No tengo que esperar a que los otros también le digan. Cuando hablamos de que tu vida, ¿qué dice? No es que te tengas que quedar así parada, Jesús es movimiento, pero que mi vida tiene que decir, porque si yo voy a predicar el amor y yo no vivo el amor, yo no voy a convencer.
O sea, tiene que ser esas dos cosas. O sea, yo predico, pero vivo. Contando, ¿no?, por nuestra condición también de debilidad, porque Jesús también dice, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes, pero también conoce de nuestra fragilidad y también conoce de que podemos caer, pero hay que saber levantarse. O sea, entre nosotros no es esperar a que otro me diga que tengo que hacer, sino yo debo saber qué debo hacer. Por ejemplo, van a ver en el documento que ustedes en el trabajo, en la familia, allí es donde ustedes tienen que hacer su misión como laicos. Allí, en el trabajo, ser honestos, ser justos, trabajar las horas que debo trabajar, hacer lo que debo hacer. Ya no me queda a mí, fiel laico cristiano, el que yo actúe como actúan los otros. Es que aquel descansa mucho, entonces por tanto yo también voy a descansar. No, a ti, tú, ¿para qué te contrataron? Para esto. Pues eso es lo que tú tienes que hacer. Sí, me explico, o sea, es ver a Jesús y qué haría Jesús en cada momento de la vida. Y es lo que yo voy a hacer. Aquí para la hermana, por si no, su parroquia no asiste, por si aún no lo sabe, el Padre José Concepción imparte la formación sobre la misión permanente, que nos habla precisamente de todas esas dudas que acaba de dar, de todas esas dudas que tiene, hermana, las puede resolver acercándose. Y sí salimos, sí vamos, sí estamos cerca de las otras personas. El hecho es que de pronto también no asistimos porque creemos que ya lo sabemos todo. Nos sentamos en esta parte que decíamos solo de la oración, no hacemos efectiva la espiritualidad. No vamos, no hablamos, no decimos, nos lo quedamos todos. Entonces, no podemos generalizar y decir, en mi parroquia no se hace. Es, ¿qué hago yo? Voy a las formaciones, no voy a las formaciones, me acerco con otra persona, porque de pronto no es que todos tengamos que ir a visitar un enfermo. No podemos ser todos, pero yo sí puedo ir a ayudar a pues ver lo que necesiten, ¿no? Hacernos empáticos con ellos. Eso es una parte de la espiritualidad bien importante. Empezar por mí, no esperar que lo tenga el otro y se unan, es empezar yo. Eso, ¿ya? Gracias. No, ¿de qué más? Sí. Yo creo que, lo digo por experiencia propia, que es bueno que esas inquietudes se queden atrás, porque yo antes así estaba. Yo decía, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no el otro? Pero después me di cuenta que cada persona es responsable de sí misma. Así es. O sea, yo soy responsable de mi propia información, de mi propio acercamiento hacia Dios. A veces caemos en una apatía o en un letargo por la parte que nos comportamos, porque pensamos que todo lo que hacen los demás es lo correcto. Pero creo yo que el espíritu siempre va a ganar, el espíritu que habita, que nos mueve a hacer cosas impresionantes. Y la experiencia que yo tuve es que tenía un compañero de trabajo que se vestía como vampiro, se vestía de negro, con sus colmillos, y me da al inicio miedo, pero después ya cuando lo empecé a tratar, el cariño le decía vampiro, le decía, bueno, ya está vestido de negro, yo me digo, pero es mi compañero de trabajo. Entonces yo veía en él que él tenía la ira en una manera muy sensible, pero escuchaba música pura y demás. La fortuna que tuve es que yo escuchaba a la hermana Glenda, a todos. Entonces un día me dice, escucha mi música. Le digo, y yo te comparto la mía.
No, Dios actúa a través de nosotros. Para otras personas, pero no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Dios nos agarra de instrumentos para que las O sea, Dios actúa así siempre en nosotros. Ahora, siempre y cuando le dejemos también actuar a Dios. Y vamos a ver más adelante que la espiritualidad no es uniformar. Es vivir en la pluralidad, porque cada uno somos distintos. Y el Espíritu va a actuar de acuerdo a nuestra persona. Va a actuar de acuerdo y en la medida en que le dejemos también actuar. Vamos a seguir porque ya vamos a terminar. Bueno, el reconocimiento de Dios también como Padre, es reconocerlo como único absoluto, reconocerlo como amor. Y si yo reconozco a Dios que es amor, porque Jesús el rostro que me manifestó Jesús del Padre es un Padre de misericordia, de amor. Entonces, por tanto, si yo lo reconozco como ese único absoluto, como ese Dios de amor, pues yo lo que voy a intentar vivir es que el amor y la misericordia para con Dios, pero para con el otro y para mí. Porque a veces nos juzgamos muy feo nosotros también. Yo tengo que hacer vida en mí, mi persona, y también después en el otro. La experiencia de vivir a Dios como absoluto nos va a hacer que relativizar todo lo demás. Nos va a llevar a relativizar lo demás, porque vivimos a ese Dios como absoluto, esa persona que a mí me va a mover. El espíritu que habita en nosotros es de vivir como seguidores y seguidoras de Jesús, teniendo que a Dios como Padre viene acompañado de una fuerza que no es nuestra, sino que procede de Dios y que es el mismo Dios, y a eso le llamamos Espíritu, el Señor y dador de vida. En la Biblia, el Espíritu, ¿qué es? Es como un viento, como un fuego, es una fuerza que nos mueve permanentemente y nos hace hacer. Por tanto, mi espiritualidad es que vivir conforme al Espíritu, a ese Espíritu de Dios, el Señor y dador de vida. Es el que me tiene que mover en mi vida y que me va a ayudar a hacer y a hacer las dos cosas. Es el Espíritu que me mueve. Entonces hay que dejarnos impregnar de el Espíritu de ¿quién? De Dios. Y ahí es donde va a estar mi espiritualidad. Por tanto, hay que preguntarnos hoy qué es lo que me mueve a mí. ¿Qué me mueve a mí? ¿El Espíritu de Dios? ¿La fuerza? ¿O qué me mueve? Hay que preguntarse qué me mueve, porque dependiendo de eso es como yo voy a actuar en el mundo. ¿Cuál es mi espiritualidad? ¿Cuál es la fuente de mi espiritualidad? ¿Es Dios o no es Dios? Porque también puede ser que estemos aquí y no estemos dejándonos mover por el Espíritu de Dios. Eso puede pasar también. ¿Sí? Más o menos. ¿Preguntas? ¿Ya se nos fue el tiempo? ¿Ninguna pregunta? Ya se hicieron. Bueno, entonces le vamos a dejar allí y vamos a ver después algo que dice 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. No hay que apagar el espíritu, porque el espíritu nos remite ¿a qué? A nuestro ser humano, a nuestra vida concreta. Y nuestra vida concreta es que estamos insertos en una sociedad y en una historia determinada. No podemos decir fuchi al mundo. No, vivimos en el mundo, formamos parte
de una sociedad y una historia concreta. Y allí es donde voy a desarrollar mi identidad cristiana. Allí es donde yo voy a desarrollar mi identidad cristiana. ¿Sí? ¿Le dejamos ahí? Pues gracias, buenas noches. Vamos a terminar con una oración. Vamos a encomendarnos a María, nuestra Madre. Vamos a pedirle que sea ella también la que nos guíe a su Hijo, a que nos lleve a Él. Y vamos a decir: Dulce Madre, no te alejes de vista de nosotros, Padre, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, que pasen buenas noches, nos vemos mañana si Dios quiere. A ver, un anuncio. ¿Quiénes ya vieron el video en YouTube, las presentaciones que hemos estado haciendo? Bueno, de hecho, las conferencias que se han estado dando, ¿ya las vieron? Bueno, ¿les interesa tenerlas? Sí. Bueno, ya están en YouTube. Las pueden encontrar desde el buscador si ponen Padre Rafa, iniciación cristiana 1 y 2. Con que pongan así en el buscador y les va a aparecer. Pero también, si quieren, les voy a dar mi cuenta de correo. Me mandan un correo y yo se los envío. ¿Ok? ¿Están listos para anotar? 1, 2. En lo que encuentran la pluma y el lápiz, les vamos a dar un anuncio también. Próximo sábado, o sea, pasado mañana, en nuestra parroquia de Sagrado Corazón, desde las 7:30 de la mañana, nos visitan las reliquias del primer orden de Santa Margarita María de Alacoque. Entonces van a estar desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ojalá y nos acompañe, vamos a tener exposición del Santísimo todo el día. Bueno, ahora sí, ¿están listos? Mi nombre es Tomás Bravo. Entonces mi correo es T de Tomás Bravo, T de nuevo, @yahoo.com. Me mandan un correo y les mando las presentaciones que están presentando aquí y también el link para que puedan ver todas las pláticas, las conferencias que se han dado. ¿Okay? ¿Sí? Gracias a Dios por ustedes.